estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Hola amigos, gracias por acompañarnos esta noche de viernes, sabroso viernes, ya cerrando fin de semana. Ya estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube Entre Todo Digital. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y sobre todo los que están enlazados ya a nuestro canal de YouTube Entre Todo Digital, que es Entre Todo, así, Entre Todo Digital en YouTube. Recuerda que también estamos transmitiendo de manera simultánea por nuestro Facebook, que es Entre Todos, por nuestro canal, nuestro portal de noticias, que es entretodos.com.mx. Y también estamos muy temprano en el canal 14 en Tucson, Arizona, por la cadena Estrella TV. Y en redes estamos en Instagram como Entre Todo Digital. En Twitter estamos como X, que se llama ahora, Informativo ET, y en TikTok Entre Todo Digital. Recuerde que para comunicarse se la ponemos muy facilito. Escaneen nuestro código QR. Ahí está el de Víctor Mendoza, ahí está el de Hilario Lea, o el chat, ahí están los chats de Víctor Mendoza y Hilario Lea para que mande sus mensajes que quiera. Hoy que es un sabroso viernes, sabrosísimo viernes. No está con nosotros Víctor Mendoza, pero se va a reportar el próximo lunes sin falta. Ahí nos platicará qué hizo este fin de semana. Por lo pronto, ¿qué les parece? Y los invito a ir a pasar unos descansos, unas vacaciones en el paraíso que es Las Palomas Golf and Boat Resort. Como dijo el polaco, Las Palomas Beach and Golf Resort le digo el concepto que tiene, no es un concepto de hotel, para que vaya usted, haga la reservación, es concepto de suite. Tiene suite de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5 recámaras, pero no solo eso, tiene otro agregado, del piso 1 al tercer piso, frente a la bahía. Puede usted pedir que le envíen una para asar carne, un asadero de carne. Imagínense nada más, híjole, de primerísima calidad. Y son 2 restaurantes, todo el servicio para que usted realmente viva el paraíso aquí en Sonora. Y lo repito, es Las Palomas Beach and Golf Resort. Y con esto vamos a la información. Una noticia lamentable a todas luces, muere una niña de 2 años en un choque por alcance en la carretera que conduce a Desemboque en Caborca. Qué lamentable, chocó. Ay, que esa noticia no me gusta darlo, pero tenemos que hacerlo porque la gente tome conciencia de que debe de cuidar mucho lo que andan cuando van manejando, sí, sobre todo si llevan niños en el carro. Se registra un incendio de transformador cerca de una tienda Waldos en la colonia Jesús García, pero ahora solo fue un susto. No, ya los Waldos están, me imagino, curados de espantos. Más de 1000 ciclistas se reúnen en el evento de la rodada de las 1000 bicicletas de Hermosillo, lo que no hacía desde hace 13 años. Y fue impresionante, ya le había comentado a Víctor Mendoza anoche, pero hoy tenemos la nota completa. Tendrán contribuyentes nueva oportunidad para pagar predial con recargos a 0 pesos. Aprovechelo para que salga de deudas, porque luego, y bueno, el dólar, ¿a cuánto está el dólar? A 17.70, igual no se mueve, el dólar está como la piedra bola, no se mueve para nada. Ahí está, se quedó en 17.70 hace rato, sube 10 centavitos, baja 10 centavitos, pero bueno. Y en los videos que son noticia en la red, le vamos a presentar la escalera de contraincendio de los edificios multifamiliares de China. Ni modo, hay que reconocer, los chinos nos tienen sacados de onda con tanta tecnología, con tanto avance, con tantas primicias que nos ofrecen y están en redes. O sea, ahí no nos puede negar uno ni acusar a que es inteligencia artificial. El caso es que vamos a ver esa escalera contra incendio en multifamiliares de los chinos. Y que todo esto gracias a, ya saben,
a Las Palomas Beach and Golf Resort. Bueno, ya entrar de lleno a todo lo que es la información, ¿qué le parece si nos damos una repasadita por nuestro portal de noticias que es entretodos.com.mx? Ahí está la columna también de Corre Rumores de Hilario Lea, se la recomendamos, mucha grilla, mucha grilla. Y bueno, que dice, es complejo negociar con Trump, dice Sheinbaum, habla sobre las tensiones comerciales con Estados Unidos. Claro que es difícil, claro que es difícil. Pues es el hombre más poderoso del mundo y además es odiosamente poderoso. Bomberos salvan a un adulto mayor que cayó en un canal en la colonia de Las Virreyes. Se cayó desde 3 metros y los alcanzaron a rescatar. Híjole, qué suerte. Es el Boulevard Lázaro Cárdenas, según los testigos, fue en la mañana y pues de casualidad hubo forma de salvarlo, pero en esos... Acuérdense que recientemente se llevó una persona las corrientes de uno de los canales y lo arrastró a 9 kilómetros. Entonces, bueno, qué bueno que la salvó. Timothy, el mapache que parece de otro planeta, ya es sensación en internet. Oye, ¿y no tenemos video de Timothy? Ahí lo tenemos ahí en pantalla. Oye, pues sí está raro. Se supone que es un mapache, ¿no? Se supone que es un mapache. Parece, ¿no? O sea, cruzado con chango. Timothy se llama el mapache este, que ha sido ya la sensación por lo raro, ¿no? Por lo extraño, por lo singular, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, con eso vamos a la información, ya estamos listos para entrar. Este viernes, ¿con qué empezamos? Pues siempre empezamos con el clima. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, resulta que las lluvias podrían regresar a Hermosillo este fin de semana debido a los ingresos de remanente de la tormenta tropical Berta. Después de que la ciudad, ayer lo dimos a conocer, alcanzó una temperatura récord de 47.5 grados centígrados. Imagínense, 47 grados alcanzamos el día de ayer. Aunque la condición anticiclónica que mantiene la onda de calor en el noroeste del país comenzaría a perder fuerza, las temperaturas continuarán elevadas. Para este viernes 24 de julio se pronostica una máxima de 45 grados y ya la estamos alcanzando. Y si no es que alcanzamos, la rebasamos. Y para mañana va a estar peor todavía. Mientras que la posibilidad de la precipitación aumentará a partir del sábado. O sea, no es mucha el porcentaje de lluvia que se estima, pero pues a lo mejor un descuidito. Mateo Alerta Hermosillo, que es una empresa especializada en asuntos meteorológicos, informó que se mantiene el pronóstico de lluvias para la ciudad y sus alrededores durante el fin de semana debido al desplazamiento de la humedad asociada con Berta, con la tormenta Berta. Nos mantenemos con el pronóstico de lluvia para este fin de semana por el ingreso del remanente de Berta a Sinaloa, lo que ocasionará, dice Mateo Alerta Hermosillo, lo que ocasionará un panorama muy lluvioso en Sonora a partir del sábado. Bueno, vamos a ver si es cierto, si se cumple el pronóstico, porque ya hace falta también la agüita, que caiga algo. Está cayendo muy bien en la sierra. Ya vimos los videos del Yécora, de los arroyos de Yécora, impresionantes. Y ya vimos los del lado, es a través de la carretera del río Sonora. Entonces, está lloviendo. Bueno, vamos a las malas noticias. Que no me gusta. Hijo, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Hay que darlas. Una niña de 2 años murió y 4 personas resultaron lesionadas tras un choque por alcance entre un camión de pasajeros y un vehículo sedán. Esto ocurrió en la carretera que conduce al desemboque en Caborca. De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, el accidente se registró durante la tarde del martes, fíjense todavía, en el kilómetro 95 de esa vialidad.
En el sitio se observó el camión de pasajeros con daño de la parte trasera, mientras que el vehículo sedán terminó fuera de la carpeta asfáltica y con pérdida total. Ahorita lo vamos a ver en pantalla. Al lugar acudieron elementos de bomberos y de Cruz Roja de Caborca, precisamente, quienes brindaron atención a los afectados y trasladaron a 4 personas lesionadas para recibir atención médica. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de una niña de 2 años. Hasta el momento no se conoce su identidad. Hasta uno de los conductores fue detenido de manera preventiva mientras realizaba las investigaciones correspondientes para determinar la causa del accidente. Pero fue por alcance. ¿Quién no? Aquí, lo malo de los partes policíacas muchas veces es que no dicen quién tuvo la culpa. Si el que chocó por alcance o el que estaba mal estacionado. Porque hay muertes. Una niña de 2 años y 4 lesionados. No es para menos. No es para menos. Y bueno, también hubo operativos de la parte de la policía judicial. Miren, no, cómo quedó el carro hecho pedazos, no. O sea, se ve que llegó con todo, ¿no? Le pegó durísimo por atrás. Por alcance, pues es lo que están señalando, pero no dicen si estaba el carro mal estacionado, el camión, o este carro estuvo manejado de manera imprudente. No nos explican, pues, queda, pero de todos modos, ¿por qué este tipo de notas es importante para que usted lo vea? Porque va a salir de vacaciones, maneje con cuidado. Recuerde que si va a manejar por rumbo de Puerto Peñasco, para rumbo de Sonoita, por ahí va a salir. Recuerde que esas carreteras no son de 4 carriles, son de 2 carriles nada más. Y un carro mal estacionado que vaya descuidado, usando el celular, poniendo el radio, platicando con la gente que va en el carro, tenga cuidado. Y sobre todo, a los niños atrás y con cinturón de seguridad, por el amor de Dios, por favor. Bueno, hubo un gran golpe al crimen organizado. Un golpe que ya quisiera lo del Mayo Zambada. No, se queda corto el Mayo Zambada, por favor. El Chapo Guzmán, no, el Chapo Guzmán. ¿Sabe qué hicieron nuestros aguerridos autoridades policíacas? Un operativo coordinado de autoridades estatales y federales. Se aseguraron 34 máquinas tragamonedas. 34 máquinas tragamonedas. Ese fue el golpe al crimen organizado. 34 máquinas tragamonedas. 16 equipos de cómputo. Bueno, ¿y el cómputo para qué? Bueno, no sé. El caso es que esto no fue en una sola ciudad, fue en Hermosillo, en Caborca y Nogales, como en parte de investigación relacionadas con posibles fuentes ilícitas de financiamiento. Seguramente ahí han de pasar dólares, ¿no? Yo me imagino, así como en Las Vegas, millones de dólares ahí han de estar apostando. Por favor, hombre, son monedas. Pero bueno, la Fiscalía General de Justicia del Estado, mediante trabajo de inteligencia, sobre todo de inteligencia, porque son muy inteligentes, investigación de campo y seguimiento de posibles actividades financieras ilegales, encabezó las acciones junto con integrantes de la Agencia de Investigación Criminal y la Mesa Estatal de Seguridad. Le echaron un montón para agarrar a maquinistas tragamonedas, por favor. En Hermosillo, dice, las autoridades realizaron un cateo en la colonia Altares, donde aseguraron 5 máquinas tragamonedas. En Caborca, en la colonia Lázaro Cárdenas, 3, y además del aseguramiento de narcóticos. Bueno, pues ahí ya pinta. El mayor número de comisos ocurrió en Nogales, donde fueron aseguradas 26 máquinas tragamonedas, 8 monitores y 8 unidades centrales de procesamiento, CPU. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, el caso es que agarraron 34 maquinitas tragamonedas y le dieron el gran golpe al mundo criminal. ¡Qué bárbaros! Debería esto estar en el New York Times, mínimo en el New York Times. Bueno, se volcó un tráiler. ¿Y por qué no hubo rapiña? Porque no había manera de agarrarlo, porque venía cargado de jamón líquido. Bueno, un vehículo de tipo tráiler cargado con cajas que contenía jabón líquido se volcó y además se incendió. El percance dejó un saldo de 2 lesionados y daños materiales cuantiosos.
y fue en el kilómetro 209 en el tramo carretera Guaymas-Hermosillo, no lo ubico. El vehículo de carga era movilizado de sur a norte cuando el conductor perdió el control del volante y se volcó para seguidamente incendiarse. Y obviamente, pues, incendiado, líquido, un líquido, pues, no fue garrapiña, pero ganas no le faltaron, ¿no? Híjole. Oye, la pregunta que nos hacemos así, los gentiles, los de la plebe, es ¿dónde, cómo fue el accidente? Hemos insistido en este espacio informativo mucho tiempo de que la carretera de las 4 carriles, aquí sobre todo Guaymas Hermosillo, tiene un talud muy peligroso. Te sales tantito que te salgas y a dar vueltas, se ha dicho. Pero bueno, no dicen obviamente por razones obvias. No quieren cargar con la culpa de que fue una obra hecha con las patas. Y que conste que no fue en tiempo de López Obrador, fue antes. Pero díganlo. Bueno, las tiendas Waldo siguen batallando y sufriendo y ay, por ahí no les falta. Ahora se reportó un incendio en un transformador que está cerca de la tienda, en la colonia Jesús García. Ahí lo vamos a ver. Movilizó a los cuerpos de emergencia y generó evacuación de los trabajadores de la tienda Waldos. Pues ya no, miren dónde en burro. El hecho registró a eso de las 4 de la tarde en Periférico Norte y Ángela García Alburto, del norte de la ciudad. La falla del equipo de la paraestatal en el equipo de la paraestatal, o sea, de la Comisión Federal de Electricidad, se presentó en un poste de concreto que estaba por la calle Aburto. El derrame de aceite del transformador cayó sobre el parabrisas de la carrocería de un vehículo tipo sedán, propiedad de una mujer. Imagínense nada más que susto. Por sus propios medios y como parte del protocolo de protección, trabajadores y clientes se evacuaron del establecimiento. Por suerte no pasó a mayores. Pero ahí está el tronidón que dio No, por suerte no pasó a mayores como sucedió aquí en el centro de la ciudad, donde murieron varias personas. Imagínense. Pero bueno, ahí está. Otro susto más. Y la nota que comentaba Víctor Mendoza ayer y que no alcanzamos a cubrir completamente, me parece muy interesante. Más de 1,000 ciclistas asistieron a la convocatoria para la rodada de las 1,000 bicicletas, una cifra que superó las expectativas de este evento. Esto informó la encargada de redes sociales del grupo Bikers Bears Crew, Mayra Mungarro. Indicó que esta actividad lograron llenar las calles, lo cual era el principal, ahí lo vamos a ver, era el principal objetivo de la rodada, ya que hace 13 años que no realizaba un evento de esta magnitud. Más de 1,000 ciclistas asistieron a la rodada de las 1,000 bicicletas, una cifra que superó expectativas, dicen. Mayra Mungarro indicó que esta actividad lograron llenar las calles, lo cual es el principal objetivo de la rodada, ya que hace 13 años no se realizaba un evento de esa naturaleza, de esa magnitud, le puedo decir. Ahí está. Me tocó ver algunas bicicletas anoche, pero como me ha tocado verlas, no pensé que era parte del grupo ¿de dónde arrancó? De la Plaza de los 100 años, concluyó en la ruina y destacó que no contaron con el apoyo de comunidades de seguridad, ya que el objetivo era fomentar la concientización tanto de ciclistas. ¿Contaron o no contaron? No contaron, dice. O sea, no los escoltaron. ¿A poco? Muy peligroso. Es very peligroso. Pero bueno, ahí está. Más de 1,000 bicicletas rodando por Hermosillo. Y el Instituto anuncia, esto debe de conocerse a nivel nacional, porque no solamente da idea de la toma de conciencia de la gente, sino que manda un mensaje de que las calles de Hermosillo son seguras. Ahí el don Toño Estezarán le debería de estar promoviendo esto, porque, oye, que 1,000 ciclistas salgan a la calle en plena noche y que no suceda nada, que no haya accidentes, agresiones, o sea, es para presumirlo aquí en China, pero bueno, así es. ¿Quién sabe cuál será la política para eso? Por lo pronto y en calidad de mientras vamos a ir a una pausa porque viene ya el comentario de nuestro historiador Joaquín Robles Linares,
que va a estar muy interesante. No se lo pierdan. Regresamos. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Para suscribirte a nuestro canal es muy fácil. Desde tu celular entra a la aplicación de YouTube, haz clic en la lupa y escribe Entre Todos Digital en el renglón superior. Le das OK y posteriormente te aparecerá nuestro canal. Clic en el logo circular de Entre Todos y luego a suscribirse. Para estar al día le das clic a la campanita y te llegarán las notificaciones en el momento en que publiquemos un video y para que nos acompañes de lunes a viernes en la transmisión de nuestro noticiero en vivo. Listo, amigos. Gracias. Ya son parte de la comunidad de Entre Todos. Porque somos entre todos. Ya estamos de regreso, como todos los viernes, siempre el interesante espacio que tiene nuestro historiador Robert Linares. Y en esta ocasión nos trae a recuerdo algo que pasó en el 1968, que fue el movimiento estudiantil que terminó con la matanza de Tlatelolco y después no pasó nada. Con México no pasa nada, pero bueno, que nos lo cuente, que nos lo diga, que nos lo platique Joaquín Robert Linares, que ahora tenemos en pantalla. Joaquín, buenas noches, como siempre con temas actuales y súper interesantes. No, hombre, muchas gracias, Hilario, muy buenas noches a todos. Y sí, fíjate que por lo general cuando pensamos en el movimiento de 68, pensamos que si se hubiera, o más que pensar, creemos o se cree que fue un movimiento que nació así por generación espontánea, aquel 2 de octubre, la matanza, el ejército, y en fin, a veces olvidamos cómo se gestan este tipo de situaciones y cuál era la atmósfera de la época. Bueno, estamos hablando de 1968, particularmente el 22 de julio. Fíjate, Hilario, que tú que eres aficionado al fútbol americano, conoces y sabes lo que es el tochito, ¿no? Claro. Es un futbolito americano que se juega en las prepas, así, en las secundarias, pues en los llanos, en las plazas, y un partido de tochito, así como lo estamos platicando, entre dos preparatorias, la Isaac Ochoa Terena y la Prepa 5, en la Ciudadela de la Ciudad de México, se disputó. Y este partido terminó en una gresca generalizada entre los dos. De ahí viene la bronca, en un tochito. De ahí viene. Entonces no me la sabía. Y un tochito. Fíjate que ellos, esta preparatoria, estaban jugando, como era usual y como jugamos muchos en la secundaria, en la prepa, tochitos. Este partido que se desató entre ellos, pues se calentaron los ánimos y pues, se agarraron a golpes y intervino la policía. Y la policía los dispersó violentamente. Al estilo. Esto hizo que al día siguiente la misma policía, los mismos grupos del gobierno que atendían cuestiones de seguridad pública, particularmente lo que se denominaba como los granaderos, asaltan la Prepa 5 y esto desencadenó la conflagración a niveles inauditos que ni el propio gobierno se le esperaba. ¿Qué pasó aquí o por qué sucedía eso? Bueno, hay que recordar y hay que situarse en la época geopolítica. Estaba viva, Hilario, lo que es la Guerra Fría. Los dos polos ideológicos se disputaban el mundo después de la guerra y después de la Guerra de Corea, y particularmente después de la Revolución Cubana, que finaliza el 59, para el 60 ya es gobierno, y para esos años del 68 había abrazado el marxismo-leninismo y se había adherido a la Unión Soviética. Esto había catalizado aquella juventud mexicana que veía, si tú quieres, ingenuamente, pues no se podía adelantar el tiempo, pero había mucho de aquella juventud que veía estas aspiraciones igualitarias como un modelo, como un ideal. Para el gobierno mexicano y para particularmente su presidente, Gustavo Díaz Ordaz,
pues vivía en un mundo donde las amenazas o cualquier disonancia de aquellas rutinas diarias se le provocaban mucha ansiedad, y además pensaba de inmediato en un asunto conspiracionista para derribar a un régimen que empezaba a dar muestras de agotamiento, Hilario. Hay que recordar, sí, en México vivía en esa época un régimen muy cerrado, sin posibilidad de disidencia. Había grandes ejemplos de cómo había sido sometida esa disidencia. Además, la prensa estaba totalmente controlada, la oposición era prácticamente inexistente, no tenía mayor relevancia. Sin embargo, paradójicamente, Hilario, si revisas los indicadores económicos de ese México del 68, te vas a sorprender, porque México crecía como nunca, a más del 7%. En el 68 México creció arriba del 7%. La estabilidad de precios era la estabilidad más benéfica para la población que había vivido en años. Te doy un dato que a veces se nos olvida. La paridad peso-dólar estaba en 12.50 y así estuvo durante 22 años, desde 1956 hasta el 76, que se derrumbó. Quizá el periodo económico con mayor prosperidad fue precisamente 1968, y con un componente adicional. En octubre, Hilario, venían los Juegos Olímpicos. Así. Aquel tochito del 22 de julio terminó en una irrupción de la policía en la Prepa 5, y además para el 26 de julio, aquellos jóvenes preparatorianos universitarios salieron a marchar y se unieron a contingentes que celebraban la victoria de la Revolución Cubana el 26 de julio del 59. Esto provocó una enorme ansiedad en Gustavo Díaz Ordaz y en el régimen. Y entonces vino la represión. Primero empezaron a contener a los estudiantes, hubo un acoso. El rector de la UNAM, Barros Sierra, para el 1 de agosto convocó una marcha junto con los estudiantes, salieron por las calles de la ciudad. La universidad se había ido en huelga, precisamente, y no nomás la universidad, varios planteles, el IPN y muchos se habían ido en huelga por la solidaridad con este movimiento y también con los estudiantes que habían sido apresados en estos distintos acontecimientos que te estoy narrando. Esto desencadena pues la irrupción de los estudiantes en las calles, y para el 1 de septiembre, Hilario, el presidente Gustavo Díaz Ordaz da su informe, y da su informe en un ambiente crispado, tenso, que pues no presagiaba nada bueno. A un mes venía la prueba, ¿qué te diré? La presentación en sociedad, como diríamos así, pues de forma muy simple, de aquel México moderno que había dejado el subdesarrollo atrás y que tenía una prosperidad manifiesta, urbana principalmente, y esta hacía que tuvieran aquella aprensión aquel gobierno, y en el informe Díaz Ordaz lanza una advertencia. Les dice: hemos sido tolerantes hasta límites que no se usaban o no se estilaban en la época. Evidentemente, pues todo el mundo le aplaudió al presidente Díaz Ordaz. Hay que recordar que era una presidencia, no era la presidencia lo que hemos visto los últimos sexenios. Por lo general no hacía giras, no salían. Las declaraciones eran muy parcas y eran muy estudiadas, muy medidas. Era un poder eminentemente piramidal, muy cerrado, y además aquí estamos viendo ya cuando él, ya años después, cuando lo nombran embajador en España, los reporteros le preguntan y contestaba, porque era un hombre que eso no se andaba con medias tintas, eso hay que reconocerlo. Y le dice, me acuerdo en esa entrevista, que si él no hubiera hecho eso,
usted jovencito no me estuviera preguntando esto, le dicen le contesta en esa entrevista. Pero este ambiente que inicia con un juego de tochito en la Ciudadela, pues había escalado a dimensiones que incluso el mismo gobierno pues no tenía antes, ni sabía cómo manejarlo. Evidentemente, la represión empieza a manifestarse en distintos grupos, en distintos eventos. Viene la marcha el rector, Javier Barros Cerro, se pone del lado de los estudiantes, le da a aquella marcha de estudiantes y aquellas manifestaciones, pues le da un tinte distinto, unido un hombre como el rector, con el prestigio que eso lleva, pues le da a aquellas protestas el halo de seriedad y trascendencia y profundidad que quizá en algunos no lo veían. Para entonces, ya para septiembre, las cosas estaban muy descompuestas y vendrá aquel 2 de octubre en una tarde donde estos estudiantes no habían dejado de manifestarse, la huelga estaba estaba desatada en muchas escuelas, ¿no? Ya el poli y todas ya se habían sumado. Muchas escuelas, no tanto de la Ciudad de México, también de otras partes, preparatorias, en fin, estaban en paro generalizado. Pues viene la represión de aquella noche donde hay una entrada del batallón Olimpia, hay primero unas bengalas, un helicóptero volando, en fin, y vienen ya toda la cantidad de interpretaciones y de voces que hemos oído a lo largo de los años. Sin embargo, no quise dejar de lado, Hilario, como un evento insignificante. Sí, en un día que no totalmente, no tenía nada que ver, no inicia con una protesta, no, era un tochito que se juega entre dos preparatorias, no me lo sabía, que termina en una gresca, pues desata con el paso del tiempo una protesta y un derrumbe terrible en parte de aquel régimen que se había posicionado desde 1929. Ya la historia después del 68 y todo, pues ya vendrán otros ajustes, otras interpretaciones, vendrán una cantidad enorme de políticos que hasta la fecha pues han ordeñado esa vaquita del 68 con un éxito enorme. Hay que destacar que, por ejemplo, en el pliego petitorio de ellos, pues hacen énfasis en la represión, en los grupos violentos, exigían, fíjate, algo muy interesante ahorita, pues no llamaría la atención, pero en aquella época de inmediato el gobierno rechazó, exigían los estudiantes un diálogo directo, público, y además con el presidente de la República. No, pues de inmediato pues le dijeron que no. Y entonces en esta actitud el régimen vio una amenaza y los reprime, y esa represión pues tuvo consecuencias hasta la fecha, entre ellas precisamente limitar el uso de la fuerza, y que este régimen dice que ya no existen los granaderos, pero sí existen, quizá no los llaman así, pero esa consigna viene precisamente de aquella época porque era una de los puntos del pliego petitorio. Y luego después van a salir, porque Echeverría es el que hereda la presidencia, van a salir los halcones. Sí, el 71. Sí, Echeverría, acuérdate que después estos grupos represores paramilitares entrenados para contener manifestaciones, golpearlas, dispersarlas, obviamente pertenecían, según lo que se conoce, al Departamento del Distrito Federal, lo que era entonces el DDF, que manejó en la época, al inicio del sexenio del presidente Echeverría, Alfonso Martínez Domínguez. Así es. Va y contiene aquella manifestación de aquella tarde también de protesta, que se van. El jueves de Corpus. Un jueves de Corpus, creo que era 10, y ese jueves de Corpus van y lo sofocan, pero con el tiempo, pues es evidente que aquellos grupos represores habían sido alimentados, y incluso se sabe con los años que los militares o la gente que los entrenó, dónde estaban, a quién pertenecían,
pero paga el pato Alfonso Martínez Domínguez, que es corrido del Departamento del Distrito Federal, y otra vez Echeverría, pues lava las manos, ¿no? Como el 68 Sí, previamente, que al hay que estilo. recordar que era secretario de Gobernación. Que en el libro de Julio Scherer y Monsiváis, que supuestamente se basa en los documentos que les entrega el general García, ¿cómo se llama el papá del abuelo? García Paniagua. García, no, el papá. No, de García Barragán. García Barragán. General García Barragán, a través de García Paniagua precisamente les entrega unos documentos a Monsiváis y hacen unas que obviamente como les pegan toda la torre a la izquierda, los exhibe de quienes realmente implementaron el atentado del 68, pues el problema es que no supieron controlar, no supieron operar políticamente esto. ¿Por qué? Ahí hablan de que lo que buscaba Echeverría era la herencia de la presidencia. Sí, totalmente. Porque el candidato iba a ser Martínez Manatú, que era el que, como tú lo dijiste ahorita, era el que tenía en la cúspide económica a México y era el candidato natural. Entonces, para desplazarlo, tuvo que aparecer un problema político tan grande que escogieran al operador político, que era el secretario de Gobernación. Sí, Martínez Manatú era un secretario de la presidencia, creo, no me acuerdo, de patrimonio, que la verdad había hecho un gran papel y era la persona en la cual muchos de aquel régimen habían puesto sus simpatías, no tanto en Echeverría, no tanto en Echeverría. No, Echeverría lo veía muy perverso. No, y venía de gobernación, pues tenía problemas, pero Echeverría salió más tortuoso de lo que mucha gente se imaginaba, y es evidente que sí tenía esas ligas y manipuló, e incluso dicen que manipuló, alteró, y que llevó a ese estado de paranoia a Díaz Ordaz. Así es. Sí, porque era que le informaba directamente, pues. Así es, y entonces él es uno de los personajes a los cuales pues acuden mucho de los investigadores, todos dicen, bueno, ¿cómo puede ser un secretario de Gobernación de aquel régimen ser ajeno a esto? Era prácticamente imposible. Oye, esta es la del 71, cuando salen los halcones. Eso los halcones. Salen con unos bastones que se llaman kendos, ¿no? Que garrotearon a medio mundo. Pegaron con durísimo. Eran, sí. Los entrenaron muy requete bien. Oye, Joaquín, y también faltan los detalles que han salido, ¿no? De que la embajada de Rusia en la Unión Soviética en ese tiempo se metió y metió lana para patrocinar a los grupos de izquierda que estaban empujando la movilización. Sí, mira, con la liberación, en primer lugar con la caída de la Unión Soviética en 1989, 90, en fin, se liberaron muchos archivos del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y es obvio que la Unión Soviética tenía una cantidad enorme de espías, de intereses y de gente pagada. No sé si tú te acuerdas de Arnoldo Martínez Verdugo. Claro. Un eterno dirigente de izquierda. Bueno, salieron recibos donde le daban dinero, que no era extraño, ni era no es noticia lo que estoy diciendo, porque pues, todo el mundo los americanos también le meten lana a todos. Los norteamericanos tenían lo suyo. Si hasta se dice hasta la fecha, Hilario, así como Viena, Austria, es la capital del espionaje en Europa, siempre han dicho que la Viena americana es la Ciudad de México. Así es. Por la cantidad de espías que hay o que circulan entre Estados Unidos y ahora Rusia o otros países. Es un terreno, en ese sentido, para ellos importantísimo. Y hasta la fecha acabo de leer que recientemente, en estas 2 semanas, hay advertencias de los gobiernos, del gobierno de Estados Unidos, precisamente por la actividad de estos espías, así como las hubo entonces. Y es obvio que la Unión Soviética tenía intereses, como Cuba tenía intereses, precisamente para que aquellos estudiantes pues se decantaran por un régimen como el cubano y el soviético, que sí existía gente al interior de los comités de huelga que simpatizaban ampliamente y simpatizaron muchísimos años con estas tendencias. Adentro, entre estos dos polos que simpatizaban con aquella izquierda soviética, también existían los maoístas. Ándale. Y también tenían
una corriente importante al interior de estos movimientos de huelga que incluso durante muchos años tuvieron influencias en los gobiernos, particularmente en el de Salinas. Así es. Oye, pues muy interesante. Entonces, 22 de julio inicia el movimiento del 68 por un tochito. Es el colmo, no me la sabías. Pero bueno. Así es. Por eso lo quise sacar a colación como un evento totalmente trascendente entre dos preparatorias. Desemboca con el tiempo por la atmósfera social que se vivía el 2 de octubre con una matanza y con una derrumbe paulatino de aquel régimen que conocimos desde 1929. Indudablemente, fíjate, un tochito tumbó el PRI, qué bueno. Joaquín, gracias, interesantísimo tu comentario, como siempre. Nos vemos el próximo viernes. ¿Cómo no? Muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar volando porque me quedé picado. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos entre todos. Para suscribirte a nuestro canal es muy fácil. Desde tu celular entra a la aplicación de YouTube, haz clic en la lupa y escribe Entre Todos Digital en el renglón superior. Le das OK y posteriormente te aparecerá nuestro canal. Clic en el logo circular de Entre Todos y luego a suscribirse. Para estar al día le das clic a la campanita y te llegarán las notificaciones en el momento en que publiquemos un video y para que nos acompañes de lunes a viernes en la transmisión de nuestro noticiero en vivo. Listo, amigos. Gracias. Ya son parte de la comunidad de Entre Todos. Porque somos entre todos. Estamos de regreso y bueno, ya nos toca la sección de los videos divertidos o los mejores videos de la red. Y aquí vamos con ellos. ¿Qué le parece si les vamos a presentar las escaleras contra incendios que se usan en los multifamiliares de China? Les digo, los chinos nos tienen, miren, nos abofetean de tecnología. Miren cómo se activan las escaleras. Ahí lo vamos a ver con la gente bajando por las escaleras en caso de un incendio. Miren. Y las pueden, inmediatamente las conectan, empiezan a desplegarse. No, hombre, qué bárbaro. Los chinos no tienen cuate. Pero sí tienen cuates, pero no. ¿Dónde vamos a ver esa tecnología? Miren, ¿dónde la vamos a ver aquí en México? Nunca de los nunca, porque pues tenían que gastar, entonces, bueno. Bueno, y ahora le voy a presentar una leona, para que vean que las leonas también, por eso le dicen leonas, porque son medias bravas. No le gusta que ande coqueteando al señor león, ni con un ser humano. Miren. Ahí le tira un beso y ahí llega la señora. ¡Anda, baquetón! Lépero. Ahí le tira el beso y ahí va el león. Va por otro beso y viene la leona como leona. ¡Toma, anda! A que se te quite. Órale. A que vean que también, vamos. Y bueno, la última en pantalla de televisión, como si fuera una cortina. Ya llegaron al colmo de lo máximo, maximorum. Es una cortina y imaginen el tamaño que pueden tener el que ustedes les dé su regalada gana. Es una cortina. Ahí las tienden. Ahí la cuelgan. Es Samsung, es coreana. Bueno, hasta vamos. Ah, en Steren. En Steren la puedo encontrar, de muy manera que... Oye, pero ¿cómo conectará? Bueno, nomás nos mostraron es por el puro proyector, ¿no?
En la pura pantalla. Por ejemplo, a ver, bueno, vamos a averiguar si podemos encontrar, a ver si la venden por aquí, por estos rumbos. Miren. No, pues para ver un partido de fútbol, ya viene el fútbol americano, ya está presto para llegar el fútbol americano. No, hombre, cae en boca. Y bueno, estamos de regreso, denme chance nomás de llegar porque me quedé. Bueno, seguimos de la información. Miren, Francia veta el acceso a redes sociales a menores de 15 años. O sea, quedan vetados. Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea, ojo, para que vean lo que hace, en prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 15 años. Luego de que el Parlamento aprobara una ley impulsada por el presidente Emmanuel Macron para reforzar la protección de niños y adolescentes en Internet. De acuerdo con esta ley, la legislación recibió amplio respaldo de ambas cámaras y establece que a partir del próximo ciclo escolar, o sea, el que viene ahora este año, los menores de 15 años ya no podrán crear nuevas cuentas de plataformas en redes sociales. O sea, ya no van a poder hacer sus cuentecitas. La restricción se extenderá a las cuentas existentes desde enero del 2027. La ministra delegada del sector digital, Anne Lejanaf, explicó que la responsabilidad de verificar la edad de los usuarios recaerá en las propias plataformas, que deberán implementar herramientas para impedir el acceso de menores. Quedarán excluidos servicios como Wikipedia y proyectos educativos o software libre. Eso sí van a poder usar los chamacos, porque es para hacer tareas, para hacer investigación. Pero los otros redes sociales no mandan ahí. Tras la aprobación, Macron afirmó que Francia abre el camino en Europa para proteger a los niños y adolescentes de los efectos nocivos de las redes sociales, una medida que Macron busca convertir en uno de los principales legados, es lo que dice. La decisión coloca a Francia entre los países que endurecen las restricciones en el uso de redes sociales para menores de edad. Australia ya aplica una prohibición para menores de 16 años en Australia. Y Reino Unido prevé implementar medidas similares el próximo año. En México, se lo que dimos a conocer la información, está sugiriendo una consulta a la presidenta Sheinbaum. No se anima, le tiemblan las corvas, le tiembla la mano a la presidenta para apretar esto. ¿Por qué? Porque son medidas populistas el que mantener las plataformas, y considera que dentro de un año muchos de los chamacos que son menores de edad van a votar, entonces no los quieren tener de enemigos. Por lo pronto, Francia ya dijo que sí. Macron dijo, vámonos. Y esto se cierra porque se cierra. Bueno, vamos a otra información. Son notas que pues tienen que uno comentarlas porque son divertidas, por un lado, de otro también de temor. Un leopardo, y de gran tamaño, según lo que reporta la información, provocó momentos de pánico entre habitantes y comerciantes de una localidad del estado de Rajasthan, al norte de la India. Van a ver, vean el video. Luego de ingresar de manera repentina a un establecimiento dedicado a la venta de licores, llegó el leopardo a la venta de licores, el leopardo borracho, y se puso picudo, por el video del caso. A ver si esto lo vamos a ver. El hecho quedó registrado en las cámaras de biovigilancia del negocio. Ahí está. Ahí se metió. ¡Bolas! Bueno, el felino entra al lugar aparentemente desorientado, se lanza contra el trabajador que estaba sentado cerca del mostrador. Miren, vámonos. Tras el primer ataque, el animal arremetió contra un segundo empleado, quien le provocó lesión en el rostro, pechos y hombros. En medio del caos, ambos trabajadores lograron reaccionar y poner a salvo al que escapar del establecimiento. Pero ahí está, oye, grande el animalito, ¿eh? Qué susto. El dueño del comercio informó a los medios internacionales que pese al incidente no presentan heridas de gravedad y se encuentra ya fuera de peligro. Bueno, y lo que optaron fue cerrar por fuera y dejar encerrado al leopardo, pues, mientras que llegaban el operativo durante 5 horas trataron de controlar y sedar
Mira, ay, qué miedo. Pero bueno, vamos con esto a despedirnos a nuestros amigos de Tucson, Arizona. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima edición sin falta. Recuerda, estamos en el canal 14 a través de Estrella TV. Gracias, amigos. Nos estamos siguiendo. Seguimos. Bueno, pregunta. ¿Debe prediales? Bueno, les voy a dar una información. Aproveche de que están en promoción los prediales. Tesorería Municipal pone en marcha, ya puso en marcha, desde ayer hasta el 25, que es mañana, la jornada Paga tu predial con recargo de 0 pesos. O sea, aprovechen que no va a haber recargos a 0 pesos. Esta, nos dice la información, es una iniciativa que ofrece facilidades para que los contribuyentes se pongan al corriente del pago de ese impuesto. Esto lo dijo Yasmina Anaya Camargo, que es la directora de ingresos de Tesorería Municipal, y señaló que esta jornada forma parte de la estrategia impulsada por el gobierno de Hermosillo para acercar a opciones que faciliten la regularización de adeudos y fortalezcan la economía familiar. Yasmina Anaya indicó que la jornada se realizará en la Plaza Andenes, ubicada sobre el Boulevard Leonardo Colosio en la colonia Santa Fe. A ver, será el viernes, mañana sábado, a las 9 aquí a 3 de la tarde. Aprovechen. Además, habrá ahí personal de obra de Agua de Hermosillo que tendrá a los usuarios y para que aprovechen, porque bueno, y una nota interesante, curiosa, llama la atención. Fíjense que se está promoviendo mucho que en los parques puedan llevar perros, pero hacernos responsables de los perros o de las mascotas. Por lo pronto, lo que dice el ayuntamiento es que 8 parques públicos de Hermosillo cuentan con espacios exclusivos o áreas adaptadas para llevar perros, como resultado de iniciativas ciudadanas y la habilitación gradual de zonas destinadas a la convivencia con mascotas. ¿Qué se trata? Se trata de pasearlos, pero hacernos responsables de lo que tiran los perritos. Que es el chiste, o sea, no va a llevarlos y que anden ahí, por ejemplo, ahí ese perrito va a hacer lo de las suyas. Bueno, pues con una bolsita de plástico hay que ir. Amanda Telles, integrante del Parque para Perros AC y fundadora del primer espacio de ese tipo en la ciudad, llamó a los usuarios a respetar las reglas y mantener limpias las instalaciones, con el propósito de preservarlas en buenas condiciones y favorecer la apertura de más parques en otras colonias. El primer parque para perros de Hermosillo fue habilitado hace 11 años en la colonia Misión del Sol y está operando todavía. ¿Dónde están algunos? Misión del Sol, el Parque Pitic, en Monte Carlo, Parque Copacabana, Santa Fe, La Ruina de Ivy, Parque Perruno Familiar, que está a un costado del Galería del Mall, y Parque Las Praderas, en la colonia Las Praderas, a modo que ya saben, para que, por favor, si va a llevar a pasear a sus perritos, acuérdense de levantarlos. Bueno, con estos señores le damos, en fin, y nos vamos directamente a los portales. A ver qué es lo que nos dicen los portales para actualizarnos. Donald Trump analiza aplicar aranceles a la lechuga de México. ¡Ah, que tú la traes! Y ahora nos echen la culpa a nosotros de la famosa diarrea explosiva. Juan Brian Cogan recomienda enviar a Mayo Zambada a un centro médico federal para cumplir su condena de cadena perpetua. Bueno, es lo que quiere él, es lo que quiere. Captura en Estados Unidos al conejillo. Uno de los presuntos asesinos de Hipólito Mora habría usado calibre 50. ¡Qué bárbaro! A ver, sentencia de cadena perpetua para Mayo Zambada, fin de una era para la cárcel de Sinaloa. No, hombre, por favor, si ahí de la cárcel va a seguir mandando. A ver, vamos con Joaquín López Dóriga. Juez modifica estado de Murillo Caram por Ayotzinapa, ¿dónde permanecerá? Buena pregunta. México denunció antes que Estados Unidos, sujetos y empresas vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación, asesinato del alcalde de Temoaca, estaría relacionado con los Aguazulco. Bueno, quién sabe quién será de esos. Y nos vamos con Sol de Hermosillo. Localizan toma clandestina de hidrocarburos de Hermosillo y aseguran 3,000 litros de combustible. Bueno, gracias a esto.
Y nos vamos a ver el próximo lunes sin falta. Ya estar con otro Víctor Mendoza. Y en calidad de mientras, gracias por acompañarnos. Gracias al equipo de producción, Luis Carlos Flores, el George. Y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Y recuerden, sean felices, se portan bien y no coman tierra. Entre todos, día a día estamos